5, el repaso a las 6, y se acabaron las previas. Ya vamos los bifes el lunes a las 18, el parcial. Parcial, receptando lo que pidieron el año pasado, va a ser, en vez de 1 hora y media, para que hagan y piensen tranquilos. Son 10 preguntas, opción múltiple. Y, ¿qué más? Bueno, ya tenemos las aulas, nos han paseado por toda la universidad, tenemos unas acá, una en las D, otra en las A, bueno, estamos por todos lados. Sí, el parcial es presencial, escrito, en papel. No hay disponibilidad, es muy difícil conseguir para la cantidad que son ustedes disponibilidad de gabinete, no hay chance. Bueno, hasta lo que veamos hoy, entra el parcial, y se los dije en serio el otro día, lo que van a empezar a ver mañana, que seguro que viene casi nadie, siempre tomamos mucho en el segundo, por chistosos, por no venir. Y si vinieron, zafan como locos. ¿Sí? Es un éxito. Si vinieron mañana, es un éxito. Y si no vinieron, vean las grabaciones esas clandestinas que hacen ustedes. Bueno, hoy nos toca tema nuevo. ¿Qué es eso? Estoy transcribiendo la llamada. En mi cara, o sea, es un robo delante de mis propios ojos. Encima queda ahí. Todas las conversaciones del chat me las manda después de la clase a mí. Yo puedo leer todo lo que escribieron en el chat. Sé que se va preso como loco. Estela Apunte pregunta. No, no está, y todo responsabilidad mía porque desde el viernes tengo la parte que me faltaba. Solo que yo he andado con problemas personales. Mi mamá estuvo internada toda la semana pasada hasta este lunes. Este lunes le dieron de alta. El jueves que vine a darle clase a ustedes, salí de acá y me fui a pasar la noche al hospital, a la clínica. Y eso les quería contar. El otro día pensaba, si a alguno alguna vez se le despierta la pasión por la docencia, no si alguna vez da clase, porque si alguna vez da clase puede dar clase y no pasa nada, pero si alguno realmente tiene la vocación docente, se van a dar cuenta que el que tiene la vocación, como Messi con el fútbol o como cualquiera con su actividad, es el mejor momento del día, sacando cuando estoy con mi hija, ¿no? Hablo de la parte no familiar. Uno puede tener un mal día, te peleaste con un inspector, te rechazaron un recurso, te olvidaste de presentar algo y se te venció. No importa lo que haya pasado, una vez que uno pisa acá, es la mejor parte del día. ¿Sí? Y eso suma muchísimo para que ese día deje de ser un mal día y pase a ser un día mucho mejor. Pero solo lo van a entender si algún día se les despierta esa vocación. Hay docentes que tienen vocación y hay docentes que solo es un trabajo. Ojalá que ustedes, si son docentes, sean del primer grupo. Bueno, conclusión, no está el apunte por mi culpa. Es más, me había agendado mentalmente hacerlo hoy, mandarlo hoy para que lo hagan, o sea que un día por lo menos les va a llevar al box. Y hoy se me pasó el día haciendo otras cosas y no lo hice. Así que voy a intentar hacerlo mañana. Pero ya no tiene sentido. Porque si luego mañana lo imprimirán el viernes y ya está. Bueno, sí, no, eso de los fallos, profe. No, quizá no se lo hemos explicado bien, pero en los parciales y en los finales se pueden tener las normas. ¿Qué son las normas? Constitución, leyes, decretos, resoluciones generales. Hasta ahí. Dictámenes, instrucciones, fallos, no. Normas de carácter general. Constitución, leyes, decretos, resoluciones generales. De eso lo que quieran. Fuera de eso, nada. ¿Sí? Oh, el Tommy encima hace desfile de mates. Este es un mate más obrero.
ese entra justo. No sé. Profe, Gracias. una consulta. Diga. ¿Hay posibilidad, aunque sea las unidades que van a evaluar el lunes, las suban en PDF de las notas de cátedra? Como una Sí, alternativa para poder vamos a hacer estudiar, el intento. aunque Lo sea. primero que tiene que pasar, porque ahora está todo sobre mis espaldas, lo primero que tiene que pasar es que yo me lo agende en mi celular. Ese es el punto de partida. Si no está acá, no existe. Agéndelo, profe, Vamos a por favor. agendarlo para el jueves, a las 14, que va a ser un horario que voy a estar como más tranquilo. Sí. Sí, quédense tranquilo que no vamos a tomar nada que exclusivamente esté en el apunte, que solo lo encuentren ahí, ¿sí? Pero eso sí, quizá llego entre mañana y pasado, reviso todo y se lo subo, aunque sea en PDF, estos primeros 2 o 3 capítulos, ¿sí? Por lo menos ya está agendado y es un paso gigante. Después mañana el día se puede desmadrar, pueden aparecer cosas nuevas y Guerrero no lo hace, pero ya es un paso importante. Bien, ¿qué nos toca ver hoy? Empezamos, seguimos en la unidad 3. Empezamos la parte que dice determinación de la obligación tributaria. Entonces, fíjense que en el programa, siempre en cada párrafo, hay un título y seguido al título está el contenido de ese título. Entonces, por ejemplo, dice determinación de la obligación tributaria, declaración jurada, liquidación administrativa, determinación de oficio, presunciones. Entonces, determinación de la obligación tributaria es el título y las cosas que siguen en ese párrafo es el contenido de esa parte. Entonces, ahora vamos a empezar, ya terminamos con las facultades de verificación y fiscalización, y hoy empezamos con determinación de la obligación tributaria. Este tema es largo, pero hoy vamos a dejar dada una parte y la terminamos hoy. Hoy vamos a ver declaración jurada. Lo que sigue es determinación de oficio y con eso van a estar 2 o 3 clases. Entonces, ¿cuáles son las formas que tiene o que prevé la ley para determinar la obligación tributaria? Básicamente, 3. La regla, declaración jurada. Esa es la forma más común, más habitual. La regla y el sistema se basa en eso, ¿sí? En declaración jurada, autodeterminación del impuesto. Además de la declaración jurada, la segunda forma de determinar la obligación tributaria es la determinación de oficio. Esta es una forma de excepción y en vez de determinar el impuesto del contribuyente como la declaración jurada, en la determinación de oficio lo hace el fisco. ¿Qué tiene que pasar para que dejemos la regla, que es que el contribuyente haga sus declaraciones juradas y determine su impuesto, y pasemos a la excepción, que es la determinación de oficio? Lo que tiene que pasar es que el contribuyente no haya presentado la declaración jurada, o si la presentó, sea inexacta la que presentó, no es correcta. Ante esas situaciones, si no está presentada la declaración jurada o la que está presentada no está bien, el fisco tiene que salir a reemplazar esa declaración jurada por una determinación de oficio, que es la que tendría que tener el impuesto correcto. Entonces, declaración jurada, determinación de oficio, y la ley prevé una tercera forma, que es la liquidación administrativa. La liquidación administrativa es un sistema mixto, ¿sí? La declaración jurada la hace completa el contribuyente. La determinación de oficio la hace completa la AFIP. En la liquidación administrativa estaría al medio y es un sistema mixto de determinación. Participa un poco el contribuyente y un poco el fisco. Por definición, en la liquidación administrativa el contribuyente debería aportar alguna información al fisco y con esa información el fisco
determinaría el impuesto. El fisco, el contribuyente, su parte sería aportar información y el fisco, su parte es hacer la determinación del impuesto, calcularlo. Eso a nivel nacional, que es a donde aplicamos la 11683, hoy por hoy no tiene aplicación práctica. O sea, eso está como una posibilidad en la ley, pero no se está aplicando. Hoy todos los impuestos nacionales que están bajo la órbita de la 11683 se rigen por el sistema de declaración jurada y cuando la declaración jurada no está bien, sale el fisco a hacer determinación de oficio. No hay ningún impuesto nacional que se esté liquidando o calculando o determinando con la liquidación administrativa. Pero la ley lo prevé y en algún momento puede aparecer. Hace mucho tiempo tuvimos el impuesto nacional, donde venía el incentivo docente, ¿cómo se llamaba? Sí, así era. Era un impuesto nacional de incentivo docente, algo así, no me acuerdo el nombre exacto, que se pagaba un impuesto para que esté el incentivo docente. Se pagaba un impuesto a los que tenían auto, se pegaba un sticker en el auto y cada año había que pagar. Bueno, eso se hacía con liquidación administrativa. Cuando desapareció ese impuesto, no tenemos ninguno vigente. Si conceptualmente quieren entender cómo es, otras jurisdicciones de diferente jerarquía, o sea, la jurisdicción provincial o municipal, si hacen liquidaciones administrativas, reitero, esto no tiene nada que ver con la OCC 83, pero es para que entiendan de qué se trata el concepto. La provincia, con el impuesto automotor o el impuesto inmobiliario, usa ese sistema de liquidación administrativa. El contribuyente tiene, por ejemplo, en el inmobiliario que presentar sus planos, ¿sí? O la escritura de compra, ahí está toda la información, y con esa información el fisco le calcula el impuesto inmobiliario. Por ejemplo, así es. Reitero, estos impuestos que son de nivel provincial o municipal, nada que ver con la 11683. Se los traigo para que entiendan de qué se trata. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Como la liquidación administrativa no se usa, tienen un par de artículos y de disposición en la ley, no la vamos a ver. Vamos a ver declaración jurada hoy y determinación de oficio en las próximas clases. ¿Qué es una declaración jurada? Ustedes las conocen, cualquiera que ha trabajado en una empresa o en un estudio ha visto lo que es una declaración jurada, o de IVA, o de cargas sociales, o de ganancias, o de bienes personales. ¿Cómo me podrían explicar qué es una declaración jurada? No una definición, una explicación. Si yo en vez de ser contador, fuese arquitecto, entiendo, pero no conozco qué es una declaración jurada. Entonces, ¿usted cómo me lo explicaría en simple? A ver, profe, esto es una declaración jurada. ¿Qué me podrían decir para que yo lo entienda? Estamos sincronizadísimos con el Tommy. El Tommy, justo cuando yo hago la pausa, él me da el mate. Los escucho. Sí, parcialmente eso está bien, pero no me estás diciendo lo más importante, que es de qué se trata, porque un documento a donde el contribuyente se obliga a decir la verdad podría ser con quién se fue al cine anoche, o cuántos hijos tiene, o a dónde le gusta irse de vacaciones. Entonces, estás obviando el contenido de eso. Gracias. Para que me quede, para que me quede. Sería un documento, volvamos de nuevo. Un documento donde el contribuyente plasma, describe el hecho imponible, su hecho imponible. Y además hace el cálculo, o sea, ya de ese documento sale cuánto es el impuesto. Bueno, esa es una forma de definirlo que es clara. ¿Sí? Lo puede entender cualquiera que no sabe nada de ciencia económica. Que el fisco tenga la declaración jurada presentada para el sistema, para las arcas fiscales y para la AFIP es básico. Les diría que es lo más importante de todo el funcionamiento fiscal. Porque todo el tiempo
todo el tiempo, todos los días, todos los meses, todos los años, va ingresando plata para que el Estado Nacional reparte un poco con la coparticipación y otro poco paga su funcionamiento, porque los contribuyentes presentan declaraciones juradas. Si hubiese un paro nacional de contribuyentes y nadie por un mes presenta ninguna declaración jurada de ningún impuesto, el fisco se paraliza. Que las formas que tiene de reemplazar eso son lentas. ¿Sí? Son lentas. ¿Sí? Supongamos que de sorpresa empieza septiembre y nadie presenta ninguna declaración jurada durante todo el mes. Y el fisco, nadie avisa, no es que vamos a hacer paro, no, nadie avisa, calladito la boca, están todos los contribuyentes de acuerdo y no empiezan a no presentar declaraciones juradas. Durante septiembre no entra plata. No se pueden pagar los sueldos. No pueden pagarle a los proveedores, no se puede hacer nada. Entonces, la base del sistema. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas partes de la 11683 están diseñadas y pensadas para qué hacemos si no se paga una declaración jurada, si no se presenta una declaración jurada. ¿Qué hay que hacer ante esa situación? Hay varios mecanismos para que el fisco reaccione, algunos más rápidos, otros más lentos, para que el fisco reaccione y supla ese problema. No es que han pensado en un paro nacional de contribuyentes, pero sí está clarísimo lo importante que es. Entonces hay varios mecanismos distintos para reemplazar eso. Cuando un contribuyente presenta una declaración jurada, le está dando el documento que el acreedor, el sujeto activo de la obligación tributaria, que es la AFIP, necesita para poder cobrar el impuesto. Sería parecido a cuando yo le entrego un cheque a un proveedor. Si yo hago una compra a un proveedor, compro mercadería a un proveedor en cuenta corriente. Si el proveedor me quiere cobrar, ¿qué tiene que hacer? Él tiene un remito emitido por él que dice que me entregó mercadería, yo lo firmé, y una factura que emitió en base a ese remito. Si la quiere cobrar, ¿qué tiene que hacer? Si yo voluntariamente no pago, ¿qué tiene que hacer? ¿Un juicio para cobrar? Tiene que hacer dos juicios. Primero tiene que hacer un juicio para que un juez diga que el cliente le debe a él esa mercadería. Y una vez que tenga ese juicio ganado, tiene que hacer otro juicio para cobrar esa deuda. El primer juicio es para probar que él le vendió y que no le pagó. Una vez que un juez diga, sí, es verdad, él le vendió, no le pagó, le debe. Y una vez que hay una sentencia de un juez que dice que le debe, ahí tiene que hacer otro juicio para ejecutar esa deuda, cobrarla. Con la declaración jurada, el fisco solo tiene que hacer el segundo juicio si yo no le pago. Se evita probar que yo debo. No tiene que probar que yo debo, porque yo ya le presenté el documento que dice que debo. Entonces, si ese proveedor que me entregaron la mercadería y me facturaron, el cliente no le paga, pero le da un cheque, supongamos un cheque a 90 días, o un e-check a 90 días, y después no hay plata en el banco, el e-check viene devuelto. ¿Sí? Pero con el cheque en la mano, el que lo recibió no tiene que probar que le debe, va y hace un juicio para cobrar. Porque ¿qué es el cheque? Según el Código Civil y Comercial. Un título ¿cómo? Ejecutivo. El cheque, el pagaré son título ejecutivo. Significa que por sí mismo prueban que se debe y si eso no se cubre, directamente a un juicio para cobrar, a un juicio ejecutivo. En un juicio ejecutivo no hay que probar que la deuda existe, solo hay que llevar el instrumento. La declaración jurada tiene un efecto muy parecido a un título ejecutivo. Formalmente no es el título ejecutivo. El título ejecutivo fiscalmente es la boleta de deuda que la emite la AFIP. Pero la AFIP la puede emitir porque yo le presenté una declaración jurada.
sea que con mi declaración jurada, el fisco ya puede emitir su título ejecutivo y si yo no pago por las buenas, me cobra por las malas, me hace una ejecución fiscal. Pero si yo no presento la declaración jurada, la AFIP tiene que hacer un camino muy largo, que es inspeccionarme y determinarme de oficio para que recién ahí, si yo no pago, me pueda iniciar una ejecución fiscal. Entonces, por eso el problema y la tensión que la ley pone en el hecho de presentar o no la declaración jurada. Cuando yo presento la declaración jurada, ¿nace la obligación de pagar el impuesto? ¿Qué les parece? No nace con el hecho imponible. No. ¿Cómo? Valentina, Que no nace con el hecho imponible. no te escucho bien. Que si no nace con el hecho imponible Si nace con el hecho imponible, para la obligación. sí. La obligación no nace cuando se presenta la declaración jurada. La obligación existe, pero se hace ejecutivo, se hace exigible cuando yo presento la declaración jurada. Por ese motivo, la presentación de declaración jurada no hace nacer la obligación ya nació antes, sino que lo que hace la declaración jurada es hacer exigible una obligación que ya existía. Por ese motivo se dice doctrinariamente que la declaración jurada tiene carácter declarativo de la obligación y no constitutivo de la obligación. O sea, no se crea la obligación por la declaración jurada, sino que se reconoce y se hace ejecutiva. Entonces, reitero, hay como dos grandes conceptos. Si la declaración jurada tiene carácter constitutivo de la obligación tributaria o si la declaración jurada tiene carácter declarativo de la obligación tributaria. Y esta es la segunda opción, es la correcta. La declaración jurada tributaria tiene carácter declarativo, porque el impuesto ya existía, la obligación ya existía, pero no se podía exigir. ¿Sí? No la está constituyendo, no la está creando a la obligación, sino que el contribuyente cuando presenta la DJ la está reconociendo. ¿Sí? Bien. En eso es parecido a cuando yo en una relación comercial debía la mercadería en cuenta corriente y le entrego un pagaré. Yo ya la debía. Con el pagaré la estoy reconociendo a la deuda. ¿Sí? La dejo por escrito. Funciona igual. Bien. En la ley, el Instituto de la Declaración Jurada está regulado en el artículo 11 y en el 13. Bueno, el 11 dice la regla, que cómo va a funcionar el sistema tributario, que va a ser en base a declaraciones juradas. Avisen que si no están con el usuario NC no se pueden unir al Meet. El 11 describe que el sistema se va a basar en declaraciones juradas, o sea, está diciendo los impuestos nacionales se van a cobrar generalmente con declaración jurada. Y el 13 habla de los efectos que tiene y las consecuencias que tiene presentar una declaración jurada. Es el 13. Y sobre el 13 vamos a charlar un rato. Primera cuestión, dice el 13 que cuando yo presento una declaración jurada, soy responsable de su contenido, sin importar si yo después me doy cuenta que me equivoqué y corrijo esa declaración jurada con otra presentada posteriormente. Eso se llama rectificar una declaración jurada. O sea, reitero, el 13 dice, cada vez que yo presento una declaración jurada, me hago responsable, la ley dice, de su contenido.
Y esa responsabilidad no cesa por una declaración jurada posterior que corrija esa primera. O sea que aunque yo me dé cuenta del error y corrija el error, sigo siendo responsable por lo que decía la primera. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando veíamos cuando se comete una infracción? No, eso no se lo expliqué a usted todavía. No, me estoy confundiendo con otra cosa, con una clase de posgrado que di el otro día. Perdón. Entonces, no basta con corregir, sino que yo soy responsable de la que estaba mal. Tan es así, tan responsable soy si presenté una declaración jurada mal, que puedo ir preso. Y usted presenta una declaración jurada de impuesto a las ganancias 2023. Vamos a hacer 2024 para que no haya moratoria, ¿sí? Ya pasó la moratoria, pasó el blanqueo. Presento ganancia 2024 y el impuesto que da determinado y a pagar dice que son 10 millones. Después viene la AFIP, me fiscaliza y descubre que el impuesto no eran 10 millones, eran 100 millones. No solo que voy a tener que pagar los 90 que debo, más los intereses, me va a aplicar alguna multa, sino que me va a hacer una denuncia por evasión fiscal y puedo ir preso porque soy responsable de la primera declaración jurada en la que está clarísimo que mínimo me equivoqué, a lo mejor mentí, pero como mínimo me equivoqué. Yo presento una que dice 10 y después rectifico, ahí voy, y presento una que dice 100, esta de 100, la rectificativa que da 100, reconoce expresamente que está mal la que dice 10. Sí. A los fines de la multa de la 11.083, si no sos reincidente, no tenés sanción. Por la ley penal tributaria hay que ver si hubo dolo o no hubo dolo. Podría ser un indicio de que no hubo dolo el hecho de que vos, sin que nadie te descubra, corregís, pero no sé si te alcanza. O eso solo no alcanza. Escucharon la pregunta de él, él dijo, ¿qué pasa si yo presento la original por 10 y la rectificativa de 100 la presento sin que me fiscalicen? ¿Sí? Eso se llama espontáneamente, ¿sí? Antes de que me fiscalice. En principio eso muestra como mínimo un arrepentimiento. Puede llegar a alcanzar para probar que no lo hiciste a propósito, pero no necesariamente alcanza. La ley penal tributaria, ya van a ver más adelante, castiga la evasión dolosa, ¿sí? Cuando lo hice a propósito. Distinto sería el ejemplo si él presenta la original, supongamos que esa obligación de ganancia 2024 vence el 15 de agosto del 2025, si él en junio, porque tenía tiempo, presenta 2 meses antes, presenta la original que da 10, y el día que vence rectifica, o sea, en junio presenta la original por 10 y el 15 de agosto, cuando vence, presenta la rectificativa por 100. En ese caso no hay ni infracción ni hay delito, porque no dejaste de pagar nunca, porque no había vencido nunca el impuesto. Nunca estuviste debiendo 100 y la declaración jurada decía 10. Si la rectificativa la presentas antes del vencimiento, no hay perjuicio fiscal. El fisco nunca dejó de cobrar, y si el fisco no dejó de cobrar ni un solo día, no te puede ni sancionar ni meter preso. ¿Sí? Pero bueno, me estoy adelantando muchísimo. Esto es sanciones, ley penal tributaria, cosas que las vamos a ver en profundidad. Ahora es simplemente para que entiendan. Sí. ¿Qué ejemplo se te ocurre? Bueno, para eso tenemos una solución que se llama correcciones simétricas, que la vemos al final de la clase. En principio, dejaste de pagar el impuesto en julio. O sea, durante un mes dejaste de pagar el impuesto. Y eso podría tener, además de los intereses que deberías, podrías tener una multa y también podría haber una denuncia penal.
Pero bueno, hay una solución no total, pero parcial a eso, que se llama correcciones simétricas, que la vemos en un rato. Entonces les decía, el 13 habla de las consecuencias. La primera gran consecuencia que tienen que entender es que cada vez que yo presento una declaración jurada, soy responsable por eso y esa responsabilidad no me la saca nadie, no me la puedo sacar de encima esa responsabilidad. Ni corrigiendo la declaración jurada, ni haciendo nada. ¿Por qué les digo esto con tanto énfasis? Porque cuidado cuando presento una declaración jurada, porque con poca información, porque no me mandaron la información, o con alguna equivocación, porque lo hice apurado, o el que lo hizo sin prestar atención. Entonces, es muy grave presentar una declaración jurada incorrecta. ¿Sí? Es muy grave, a veces más grave, a veces menos, pero es muy grave. La ley dice que yo siempre voy a ser responsable, no me la saco esa responsabilidad nunca. También dice el 13 que si yo presento una declaración jurada, como en el caso de recién, la original da 10 y la rectificativa da 100. Yo soy responsable por la rectificativa. O sea, yo tengo que pagar 100. Yo mismo estoy diciendo, ya no es 10, porque la rectificativa, como su nombre lo indica, viene a corregir o rectificar la original. Cuando yo presento una rectificativa que da más, ¿sí? Se llama rectificativa en más, que da más impuesto determinado, la declaración jurada que me van a cobrar y sobre la cual yo soy responsable de pagar es la rectificativa. Cuando el impuesto creció de la original a la rectificativa, yo soy responsable por la rectificativa. Entonces, eso que hice, presentar la original con 10 y la rectificativa con 100, se llama rectificar en más. O sea que el impuesto es más grande en la rectificativa que en la original. Cuando hay rectificativa en más, siempre rige la rectificativa. La rectificativa pisa a la original. La pisa, la hace desaparecer desde el punto de vista de a cuál declaración jurada yo tengo que pagar, por cuál respondo. No le quita la responsabilidad de la primera. Me van a sancionar, me pueden meter preso por haber presentado la original mal. Pero yo voy a tener que pagar por las buenas o por las malas la rectificativa. ¿Sí? La rectificativa en más pisa a la original. O una rectificativa número 2 pisa la rectificativa número 1. Cuando ustedes rectifican y después vuelven a rectificar, cada rectificativa tiene un número ascendente. Yo presento la primera, es la original. Si la corrijo y vuelvo a presentar, es la R1, la rectificativa 1. Y si me volví a equivocar, hago otra rectificativa nueva y la vuelvo a presentar, es la R2, la rectificativa 2. Y así puedo seguir. Creo que hay 99 casilleros para hacer eso. Entonces, la regla es que siempre la declaración jurada rectificativa pisa la original o rige siempre la última. Siempre la última rectificativa es la que vale, es la que cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que es la que me van a poder cobrar si yo no pago, o es la que voy a tener que pagar cuando quiera pagar. Gracias. Sí. Pero mucho mejor que nada. Entonces, si yo presenté la declaración jurada que daba 10 millones y la pagué con el convencimiento de que estaba bien, y después me doy cuenta que estaba mal, rectifico, presento una que da 100 y no la pago, ¿qué va a pasar? Me van a iniciar una ejecución fiscal por 90, pues ya pagué 10. ¿Sí? O sea, me van a iniciar una ejecución fiscal para cobrarme los 90 que tengo impago. Igual que si yo hubiera presentado la original de 10 y no la pagaba, me inicia una ejecución fiscal para cobrar los 10. ¿Sí? Ahora lo vemos. Entonces, la regla, en su cabeza tengan que en general, la mayoría de las veces, yo presento una original y después una rectificativa, la regla es que siempre la rectificativa pisa la original. Esa es la regla. El 13 prevé una excepción clara.
¿Cuál es la excepción clara? Que si esa rectificativa es en menos, en nuestro ejemplo sería que el original dio 10 millones a pagar de impuestos y la rectificativa da 8 millones. Entonces, eso es una rectificativa en menos. Achico el impuesto determinado. Fíjense que hago énfasis en determinado, no en el impuesto a pagar. ¿Cuál es la diferencia entre el impuesto a las ganancias determinado y el impuesto a la ganancia a pagar? Que en el medio puede haber anticipos, retenciones, percepciones, impuesto al cheque, un montón de cosas para restar. Entonces, el que importa, desde el punto de vista para saber si una declaración jurada rectificativa es en más o es en menos, es el impuesto determinado. Después el que me van a cobrar el impuesto a pagar. Pero el que importa a los fines de saber si estoy rectificando en más o rectificando en menos, es el impuesto determinado. Antes de restarle los pagos a cuenta, ¿sí? Entonces, si ahora presenté el original que daba 10, no la pagué, porque la presenté hoy, la vamos a pagar cuando tengamos plata, y mañana me doy cuenta que no estaba bien, me olvidé de una deducción, me olvidé pasar un gasto, o una amortización, o lo que sea. Entonces la corrijo y presento la rectificativa. Y ahora en vez de dar el impuesto 10, el impuesto da 8. Hoy presenté el original por 10, mañana presento la rectificativa por 8. ¿Cuál tengo que pagar? La regla era que siempre la posterior pisa la anterior, o sea, la rectificativa pisa la original, o la R2 pisa la R1, o la R10 la R9. Entonces, esa es la regla, pero la excepción que tiene la ley es justamente esta: cuando la rectificativa es en menos, sigue rigiendo la original. No la pisa la rectificativa la original. Sigo siendo responsable de pagar lo que dice la original. Entonces, si yo en el ejemplo presenté hoy la que da 10, vamos a simplificar el ejemplo, da 10 de impuesto determinado y da 10 de impuesto a pagar. No hay nada para restar. Entonces, presento hoy una declaración jurada que da 10 de impuesto determinado y de impuesto a pagar. Y mañana rectifico y ahora da 8 de los dos impuestos. AFIP me puede ejecutar los 10. No solo puede, me debe ejecutar los 10. Si yo rectifico y pago los 8, AFIP me va a iniciar ejecución fiscal por los 2 que faltan. Fíjense lo peligroso que puede ser que yo me equivoque y presente la original con más impuesto del correcto. Presentar la original con más impuesto del correcto, a priori es un gran problema. Porque cuando yo me dé cuenta y corrija, tengo que responder, pagar la original. Piensen que no sea de 10 a 8, que se me fue un dedo, se me fue un 0, y sea de 10 a 1, o sea, la original decía 10 millones y lo que correspondía era 1 millón. ¿Cómo le digo al cliente, hermanito, tu impuesto daba 1 millón, pero tenés que pagarle a la AFIP 10 millones? Va a decir, ¿vos sos sonso? ¿Qué te pasa? Bueno, tengo que decir eso. Sí, soy sonso. Me equivoqué y no sabía procedimiento, entonces no pensé que era tan grave. Entonces, si yo presento la original por 10 millones y la correcta era por 1 millón, y al día siguiente la rectifico y da 1 millón, tengo que salir a pagar los 10 millones. Eso es lo gravísimo de presentar una declaración jurada incorrecta. De más. Como presentarla de menos tiene sanciones, multas y puedo ir preso, presentarla de más al original hace que tenga que salir a pagar algo que no debo, que no debería haber pagado. Y si no lo pago por las buenas, me lo cobran por las malas. ¿Cuáles son las malas? Ejecución fiscal, sí. Y bueno, pero ¿qué va a dejar una declaración jurada mal hecha como que vos ese es tu impuesto correcto, si no el correcto? Si vos presentás una que da 10 y te das cuenta que no era 10, que era 1, y no presentás rectificativa,
para todo el mundo, tu impuesto es 10 y está mal. Entonces no está mal rectificar. Rectificar está bien. El problema es que presentaste mal la original. Porque rectificar lo que hace es poner las cosas en orden. Es decir, che, no, lo que yo realmente debo es 1. Vos estás avisando al fisco, yo debo 1, no debo 10. Genial. ¿Qué dice la ley? Págame los 10. Después charlamos a ver si te tengo que devolver 9. Pero mientras, págame los 10. Si no me los pagas por las buenas, te lo cobro por las malas. Profe, ¿esa diferencia se puede tomar como pago a cuenta del impuesto del mes siguiente? Si el fisco reconoce, después de que pagaste los 10, si el fisco reconoce que la rectificativa es la correcta, te va a quedar un monto pagado de más y no hace falta usarlo el año que viene, te queda una diferencia que le podés reimputar a otra cosa. Pero el fisco te tiene que reconocer expresamente que la rectificativa es la correcta, y si vamos a la parte operativa, si ustedes entran a cuentas tributarias, ¿sí? Si yo presento la original hoy y da 10, y entro a cuentas tributarias, que es la cuenta corriente del contribuyente, va a decir que debo 10. Aparece rojo, si ya está vencido, aparece rojo, dice que debo 10 millones. Cuando yo presente la rectificativa que da 1 millón, entro a cuentas tributarias y sigo debiendo 10 millones. La rectificativa no está. Mi cuenta corriente dice que debo 10 millones, que es lo que dice la ley. Sí. Sí. No. No importa cuándo. Todas las declaraciones juradas que yo presento, antes, en el vencimiento o después del vencimiento, tienen el mismo estatus, la misma jerarquía, la misma fuerza. Sí hay forma de solucionar eso. Yo estoy en orden lógico de cómo funciona. Todavía no terminé. Sí hay forma, por lo menos en algunos casos. Entonces, la regla es que siempre que presento una declaración jurada rectificativa, la última pisa la primera. La rectificativa es la válida, la que rige, la que tengo que pagar o me la van a cobrar. La excepción es que si esa rectificativa que presento es una rectificativa en menos, ahí no rige la rectificativa no pisa a la anterior, y la que está vigente, la que va a aparecer en cuentas tributarias y la que tengo que pagar por las buenas o por las malas, es la original. Esa es la excepción. Y hay una excepción a la excepción, que es que cuando esa rectificativa en menos se hizo o por un error de cálculo, o sea, no la rectificativa en menos, ¿sí? Cuando la original se presentó mal, por un error de cálculo, por un error material, o esa diferencia de impuesto entre una y la otra es menor al 5% y se rectificó dentro de los 5 días del vencimiento, son tres casos. Primer caso, error de cálculo en la declaración jurada original. Segundo caso, error material en la declaración jurada original. Y tercer caso, ya les cuento. Y tercer caso, la diferencia entre la original y la rectificativa en menos es menos del 5%, y la distancia que hay entre la presentación de la rectificativa y el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada es hasta 5 días. Son 3 casos a donde tengo la excepción de la excepción. Con lo cual, menos por menos, más. O sea, si yo logro entrar en la excepción de la excepción, la rectificativa pisa la original. La regla era que la rectificativa pisa la original. La excepción es que la rectificativa no pisa la original, y la excepción de la excepción es que, de vuelta, la rectificativa sí pisa la original. Entonces, lo que vamos a ver ahora en profundidad es cuándo entro en la excepción de la excepción, que sería lo que preguntó la compañera, ¿cómo hago para solucionar eso? Profe, Sí. me confundí, no sé recién si le hicieron una consulta, pero en caso de que yo Se rectifique me va antes el del volumen. O vos te estás alejando o háblame más fuerte.
Que en caso que yo rectifique antes del vencimiento, Para. Y- en caso que yo rectifique antes del vencimiento, sí, ¿sigue rigiendo estas reglas? es todo igual. Se lo repito, me lo preguntaron hace un ratito, quizá no se escuchó la pregunta. Pero las declaraciones juradas que yo presento, originales, rectificativas, todas, tienen la misma fuerza, el mismo carácter. Soy responsable de esas declaraciones juradas, ya sea que las presente antes del vencimiento, al vencimiento o después del vencimiento. Lo único que cambia es a los fines de las multas y de la ley penal tributaria que todo lo que pasa antes del vencimiento no me hace evasor. Pero eso es otro tema. Desde el punto de vista de mi responsabilidad y de las consecuencias de una declaración jurada original y una rectificativa, es igual presentar las cosas antes del vencimiento, después del vencimiento o justo el día del vencimiento. Esta regla de, en general, la rectificativa pisa la original, excepto que, ser menos, en ese caso, la original sigue rigiendo y no la rectificativa. Salvo que esa rectificativa en menos cumpla con alguno de los tres casos que le dije recién, y ahí de vuelta la rectificativa pisa la original. Esas tres cosas pasan siempre, independientemente que la presente antes, después o justo el día que vence. No sé qué pusieron ahí en los comentarios. Ah, bueno, vamos, ahí vamos, tranquilos. Respiren. Otro día leí una cosa sobre el poder de la respiración. Un día se las cuento. Un día que tenga más tiempo. Bien, entonces, vamos a ver esos tres casos. Lo que siempre estuvo en la ley, que me hacía salvar de esta consecuencia de la rectificativa en menos, lo único que me salvaba, que la ley siempre lo dijo, era el error de cálculo. Eso está desde hace muchos años en la 11683. La ley decía, hasta el 2018, la ley decía, no puedo rectificar en menos, y si lo hago, o sea, no es que no puedo rectificar en menos, la consecuencia de rectificar en menos es que rige el original. La exigible es lo original. La única excepción era que esa rectificativa en menos se produzca porque el original tenía un error de cálculo. Eso siempre estuvo en la 1183. La primera causal siempre estuvo. Y el error de cálculo está pensado por el legislador, por eso lo pusieron en la 1183, como un error que se veía a simple vista mirando la declaración jurada. Pero esto está en la 11683, y esto a usted le va a parecer increíble, porque a mí me pareció increíble. Antes de que yo fuera contador, cuando mi papá era contador, las declaraciones juradas eran un formulario con renglones, cuadritos, columnas, filas, que había que llenar a máquina de escribir, esa que hace pa, 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 a máquina de escribir, llenando los números. Entonces uno tenía que llenar en un casillero que ya decía preestablecido ventas, en ganancia ponía las ventas. Después decía costo de venta, ponía el costo de venta. Resultado bruto, había que poner la diferencia, la resta, había que escribirla. Impuesto determinado, bueno, supongamos otros gastos, los gastos, resultado neto, había que escribirlo, había que volver a hacer la resta, y después decía impuesto determinado, tenía que hacer la multiplicación, ese resultado neto por la alícuota, escribirla, y si tenía anticipo, tenía que poner anticipo, poner el monto, restarlo y volver a poner el resultado final. Entonces, ¿cuál era el viejo truco? Era declarar todo bien, pero equivocarse en una operación. Yo me equivoqué. Puse todo bien, pero resté mal, sumé mal. Entonces yo quería pagar menos. Entonces decía, resultado bruto menos gastos, y el resultado neto, en vez de que me diera 1.000.000, me daba 100.000. Me equivoqué, resté mal. Entonces, como me equivoqué en el resultado neto, eso lo multipliqué por la alícuota, pagué mucho menos impuestos. Entonces era una operación, por eso dice error de cálculo, era una operación que se hacía y que se veía en la declaración jurada porque había que hacer sumas y restas y multiplicaciones todo el tiempo en la declaración jurada. Entonces el fisco tenía que, para descubrirme,
agarrar ese formulario en papel que tenía un sello puesto, y estaba en un expediente, como en mi legajo, como contribuyente, tenía que mirarlo y revisar los cálculos. Y ahí se daba cuenta que me equivoqué. Entonces el legislador pensó en eso para cuando realmente hubo un error de cálculo. Si yo sumé, resté o multipliqué mal, y culpa de eso, el resultado final de la declaración jurada me dio 10 millones, y sumando y restando y multiplicando bien me tenía que dar 1 millón, bueno, la ley dice que si pasó eso, cuando yo rectifiqué, esa rectificativa con los cálculos bien hechos, con la suma, la resta y las multiplicaciones bien hechas, pisaba la original. Si la explicación de los 10 y los 1 era que habías restado mal, esa rectificativa sí pisaba la original, porque estaba a la vista el error. Cualquiera que tuviera las dos en la mano se da cuenta que los datos eran los mismos, la información era la misma, solo que estaban mal hechas las operaciones. ¿Por qué dice eso la ley? Que no podían cobrar, hacerle pagar 10 millones a un contribuyente porque restó, sumó, multiplicó mal. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, esto que es de la edad de piedra, así funcionaba en los 80, en los 70. En base a esto se pensó lo que dice el artículo 13, que cuando hay error de cálculo, la rectificativa pisa la original. Eso rige la rectificativa, aunque sean menos. ¿Sí? Esa es la primera excepción. Esa excepción, desde que hay aplicativos, ¿sí? Aplicativo es como el SIAP, ni hablar desde que se hace todo vía web, pero ya a partir de los aplicativos, el aplicativo me hace las operaciones solo, yo no puedo multiplicar, dividir ni nada, no me puedo equivocar en eso. Yo hago la declaración jurada de IVA y si en el aplicativo pongo ventas, el 21% lo calcula solo. Y si pongo cuáles son las ventas, cuáles son las compras, el saldo técnico lo calcula solo. Cargo bien la retención y percepciones, el saldo a pagar lo calcula solo. Entonces los cálculos, a partir de que hay aplicativos y están las liquidaciones vía web, ya se hacen solo y se hacen bien. Entonces ya no existen errores de cálculo. De hace mucho tiempo. Entonces lo que pasó en la práctica es que la ley decía que yo me salvaba de las consecuencias de una rectificativa en menos cuando había error de cálculo y ya desaparecieron los errores de cálculo porque el sistema no lo permite. Entonces empezó a usar ese concepto, el contribuyente y la AFIP empezaron a usar el concepto de error de cálculo, que era eso que le expliqué, que era un cálculo que estaba a la vista en la declaración jurada, en el cual se hizo mal el cálculo. Se usó para cubrir otros errores que no eran de cálculo. Por lo menos no eran de cálculo en la declaración jurada, eran de cálculo fuera de la declaración jurada. Entonces, por ejemplo, transcribí mal y las ventas eran 1 millón y yo puse de ventas 10 millones en la declaración jurada. Entonces, como puse 10, me calculó todo mal. El débito fiscal mal, el saldo técnico mal, el saldo a pagar mal. Entonces, empezó a usar el error de cálculo que ya no existía para fundamentar otros errores que se producían en la declaración jurada, y el fisco lo empezó a tomar. Empezó a aceptar eso. Tienen ustedes en la plataforma un dictamen de la AFIP 14 del año 93, a donde un poco el fisco explica eso. Y un dictamen 14 del 93, a donde el fisco habla, ya desde el año 93, que el error de cálculo es más que el error de cálculo. ¿Sí? Eso no incluye otros errores. Y básicamente lo que dice el dictamen es que los errores de cálculo pueden ser errores que se ven a simple vista, fáciles de ver y de explicar. Pero teníamos ese problema, que la ley decía error de cálculo y realmente ya no había errores de cálculo. Entonces, por suerte, con la reforma de la 27430 a fin del 2017, con vigencia a partir del 2018, el 13 ahora tiene más causas para salvarme de la rectificativa en menos. No solo el error de cálculo que sigue estando, sino que la reforma agregó error material, que era la segunda causa que me salvaba. Cuando la ley ahora dice error de cálculo o error material, en ese error material entra lo que ya se venía usando. Errores que están fuera de la declaración jurada,
como por ejemplo traspasar mal un dato, ¿sí? O traspasarlo mal de la documentación al libro o del libro a la declaración jurada, o si se pudiese, colocar el dato en un lugar equivocado dentro de la declaración jurada. ¿Sí? Por ejemplo, intercambiar compras con ventas. ¿Sí? Las compras las puse donde iban las ventas y las ventas las puse donde iban las compras. Entonces ahora el error material está previsto en la ley y es lo que ya se venía reconociendo por parte de la AFIP, por ejemplo, en el dictamen 14 del 93. Solo que ahora la ley lo dice, sí. Digamos, no está, en ningún lado está definido, no se reglamentó. No hay un lugar donde la ley o una resolución diga cuándo hay error de cálculo. Pero hay jurisprudencia y están estos dictámenes que nos orientan. El concepto es que el error de cálculo tiene que ser lo opuesto a un error conceptual. El error conceptual sería decir, che, yo grabé esta venta de un bien de uso, ¿sí? Yo vendí una camioneta y la grabé al 21% de IVA en la original. ¿Sí? Y como es camioneta, como tiene caja, está dentro de la nomenclatura del Mercosur y va al 10,5. Entonces, la original la presenté a la venta del bien de uso, pagué IVA al 21, como débito fiscal al 21, y después me doy cuenta que debería haber puesto un débito fiscal al 10,5. Entonces rectifico, corrijo el débito fiscal, y ahora es más chiquito el saldo a pagar de IVA. Es una rectificativa en menos, pero es por un error conceptual. Cuando hay un error así conceptual, eso seguro que no es un error material, que es lo opuesto. ¿Sí? Aunque el fisco, si ese error es muy visible y muy claro y muy fácil de ver, también me acepta corregirlo. Entonces, para que haya error material, que hoy se toman como sinónimo de error material o error de cálculo, porque el error de cálculo no sería nada, hoy no estaría operativo. Tiene que ser un error que el fisco lo pueda ver sin mucho esfuerzo, que esté a la vista, que sea fácil de explicar. No una cuestión complicada de interpretación, ¿sí? Que hace falta usar fallo, doctrina, no. Tiene que ser algo que sea fácil de explicar y fácil de ver. Si requiere mucho esfuerzo, mucha argumentación, mucha prueba, no es un error material. ¿Y cómo se hace si yo tengo el problema de decir, che, presenté el original que da 10, mal, y después me doy cuenta, presento la rectificativa que da 1, bien? ¿Cómo hago para que el fisco me haga aparecer la de 1 en cuentas tributarias y no que debo la de 10? Para no tener que pagar la de 10 o que me ejecute la de 10. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay en presentaciones digitales un renglón, una opción que dice exactamente, solicita registración de declaración jurada rectificativa en menos, solicitud de registración de declaración jurada rectificativa en menos. Entonces yo le pido al fisco que me cargue en cuentas tributarias que la que vale es la rectificativa en menos. Porque yo estoy viendo cuenta tributaria y me parece que debo 10, no 1. Entonces, esa presentación se hace adjuntando o mencionando las dos declaraciones juradas y explicando y probando por qué me equivoqué. Si el fisco ve que realmente es un error visible, grosero, fácil de explicar, que no admite dudas, generalmente hace lugar. El problema es que a veces se demora, pero hace lugar. Si el fisco me hace lugar a esa presentación, corrige el sistema de cuenta tributaria y no tengo que salir a pagar 10, sino que pago 1, porque ya me va a parecer que debo lo que dice la rectificativa, no lo que dice la original. Solicitud de registración de declaración jurada rectificativa en menos. Sí. Bueno, pero si eso cambia, si te hacen impactar, mientras la AFIP no lo corrija, vos sos responsable como dice la ley. Entonces va a aparecer que debes 10 y te van a aparecer en cuenta tributaria intereses sobre los 10. Pero cuando la AFIP corrija, desaparecen los 10 y desaparecen sus intereses y aparecen los 1.000 y se calculan los mismos intereses, pero sobre 1.000, sobre 1, no sobre 10.
Si vos estás segurísimo que te van a decir que sí, es bueno para que no corran los intereses. Y no tiene ninguna consecuencia. Si vos presentaste el original por 10, repito para los chicos que están en mí, si vos presentás la declaración jurada original por 10, rectificás en menos y da 1. Hasta tanto AFIP entienda que vos tenés razón, aparece que debes 10 en cuentas tributarias. Y se empiezan a generar en tu cuenta corriente intereses sobre los 10. Vos podés, como dice compañero, ¿tu nombre? Renzo. Como dice Renzo, vos podés, para no esperar y generar intereses, inmediatamente pagar ese 1, que es lo que dice la rectificativa, más sus intereses hasta ese momento. Y si el fisco te hace lugar a tu presentación, va a corregir cuentas tributarias, va a hacer aparecer que tu declaración jurada, supongamos de IVA de julio, no es 10, sino que es 1, y ahí tu pago va a encajar justo, los intereses también, y va a quedar sin deber nada. Si hiciste bien los cálculos. Y si llegas a perder, y no te hacen lugar porque no era un error material, sino que era algo mucho más complicado, te quedó 1 a cuenta y debes 9. O sea, no pasa nada. Porque pagaste un poquito. O sea, no tiene consecuencias negativas hacer ese pago. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Bueno, entonces ya, hoy por hoy, el error de cálculo no hay más, pero todo lo que se venía encuadrando en error de cálculo, hoy son errores materiales. O sea, hoy el que funciona es el error material. Les dije que está este dictamen 14 del 93 y hay un fallo, Toledo, que tienen en la plataforma, del 2021, que también explica bastante bien esta cuestión, no solo de cuándo hay error de cálculo o error material, sino también cómo se prueba. Es bueno que lo lean porque a los fines prácticos de la profesión los orienta bastante de cómo probar. ¿Sí? ¿Por qué es bueno saber cómo probar? Porque cuando hago la presentación digital, si yo simplemente lo menciono, lo explico y no lo pruebo bien, es probable que me lo rechacen y tengo que empezar a discutir en otros ámbitos. En cambio, si lo pruebo bien, es más chance que el fisco me dé la razón. Y de última, si vamos a discutir, también tengo que saber cómo probarlo. Entonces, lean Fallo Toledo, es bastante interesante. La tercer causal, para salvarme de estos efectos de la rectificativa en menos, es algo que expresamente dice la ley, que si esa rectificativa en menos redujo el impuesto, no sé si dice en menos o en hasta el 5%, ¿tiene la ley ahí? Vamos al 10, segundo párrafo. No excede, o sea que es hasta el 5. O sea, el 5 exacto o menos es el primer requisito. Dice de la base imponible o de la materia imponible, con lo cual, si yo tengo unas cosas que no les dije, hagan una pausa ahí. Fíjense que todos los ejemplos se los di con el impuesto a las ganancias. ¿Por qué se los di a todos los ejemplos con el impuesto a las ganancias? Porque en el IVA hay un problema a la hora hay una discusión a la hora de saber cuándo hay rectificativa en más o en menos, porque el fisco sostiene que el débito fiscal es como un impuesto aparte y el crédito fiscal es otro impuesto aparte, y algunos contribuyentes sostienen que en realidad el impuesto es el saldo técnico, ¿sí? Que es lo que queda. Entonces, no vamos a dar ejemplos ni examinar casos de rectificativa en más o en menos que sean con IVA, porque es una discusión que está abierta, ¿sí? Algunos sostienen que lo que no se puede hacer es aumentar digamos, lo que no se puede hacer, perdón, es achicar el débito fiscal, que eso sería una rectificativa en menos, aunque el saldo técnico no se modifique, y otros sostienen que lo que no hay que achicar es el saldo técnico. Entonces es una discusión abierta. Hay argumento y postura para los dos lados. Entonces, con el IVA no lo vamos a usar. O sea, no lo vamos a usar académicamente para preguntarles nada. Por eso damos ejemplo de otro impuesto como el impuesto a las ganancias, que está claro cuál es el impuesto determinado, que es el que yo les dije, no el impuesto a pagar, sino el determinado, el que hay que mirar para saber si es rectificativa en más o rectificativa en menos. Entonces, antes de entrar en la causal del 5%, aprovecho y les hago unos ejemplos.
Entonces, estamos en impuesto a las ganancias. Si yo tengo un resultado, esto es una declaración jurada original. Tengo un resultado de 100 y un impuesto de 30. Tengo anticipos por 20 y un saldo a pagar de 10. Es el original. Declaración jurada rectificativa. ¿Sí? Le vamos a poner A. A porque es un caso. No es rectificativo 1, sino que es el caso A. Después vamos a hacer un caso distinto. Si acá tengo que el resultado pasa a ser 150, el impuesto pasa a ser 45, con los mismos anticipos, ahora debo 25. Entonces, esa es una rectificativa en más. No porque este saldo pase de 10 a 25, sino porque este pasó de 30 a 45. ¿Por qué? Porque si yo tengo una declaración jurada rectificativa, caso B, o sea, esta rectificativa de esta, es como que la A no existe, que me da igual, 150, el impuesto me da 45, pero resulta que me olvidé poner anticipo o retención y ahora tengo acá 50. Con lo cual me da un saldo a favor de 5. Entonces, de esta a esta, ¿qué pasó entre la original y la B? ¿Es una rectificativa en más o en menos? Primero que sí es rectificativa porque acá dice R. ¿Cómo que no? Es una rectificativa en más. Original, rectificativa. Por eso es caso B. El caso A, olvídate. Ahora es original contra la B. Recién era original contra la A. ¿Sí? Lo que hay que ver es el impuesto determinado. Sí. No, para saber, estamos hablando de rectificativa en más o en menos. Lo que pasa es que el segundo párrafo del 13 confunde porque empieza a hablar de base imponible. Y ahí podría haber un problema de alícuota y se mezclan los conceptos. Pero conceptualmente lo que importa es el impuesto. Porque estamos hablando siempre de rectificar el impuesto. Entonces, acá, cuando doy caso B, es como que la A no existe, para que lo entiendan. ¿Sí? Original es para no escribir de nuevo el original, que dice el caso B. Entonces, de esa original a esta rectificativa B, hay rectificativa en más. Una duda que la vigente, la que rige, la que tiene efectos, es la rectificativa. Por más que yo miro acá abajo y bajo de 10 a pagar a 5 a favor, eso no importa. Yo aumenté el impuesto determinado. Si hago una declaración jurada rectificativa C, es porque no tengo ni la A ni la B, o sea, uso el original. Si ahora me da, en vez de 100, me da 50, el impuesto ahora me da 15, tenía los 20, ¿sí? Tengo 5 a favor. La original contra la C, ¿qué pasó? Rectificativa en menos. ¿Por qué? Porque el impuesto determinado bajó de 30 a 15. ¿Sí? Bien. Este caso, de la original a la B, no es rectificativa en menos, sino rectificativa en más, y tampoco es rectificativa en menos, y acá vamos a descartar todas. Vamos a hacer un ejemplo distinto. ¿Dónde está el borrador? Vamos a hacer un original que sea, siguiendo los ejemplos, un resultado quebranto de 500, ¿sí? Puedo tener impuesto no hay, puedo tener anticipos, ¿sí? Por 20, y acá me queda un saldo a favor de 20.
Sé que esta declaración jurada original tengo un quebranto para trasladar y tengo un saldo a favor de 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien esa declaración jurada? Este es el original. Rectifico y me doy cuenta que el quebranto se achicó. No era 500, era 200. No hay impuesto y los 20 estaban bien. Esta respecto a esa, ¿cuál rige? ¿La original o la rectificativa? ¿Por qué? La última. Porque la regla es esa. Y para entrar en la excepción, la regla es que siempre rige la rectificativa. Y para entrar en la excepción tengo que tener rectificativa en menos. Y para que haya rectificativa en menos, el impuesto tiene que achicarse. Y acá no hay impuesto. El quebranto no es impuesto y tampoco es base imponible. No es base imponible negativa. El quebranto es quebranto. La base imponible, ustedes saben el concepto de base imponible, es la magnitud sobre la cual se calcula el impuesto. Y sobre el quebranto no se calcula ningún impuesto. Entonces, esto es mi opinión. Hay opiniones que dicen que achicar el quebranto sería equivalente a una rectificativa en más. Con lo cual, la consecuencia es la misma, porque regiría la rectificativa última. Pero conceptualmente para mí no es así. Porque el quebranto no es base negativa ni es impuesto. Los que opinan lo otro dicen que es un impuesto negativo futuro. No, es algo que se usa para calcular un impuesto futuro, pero nuevo. Bueno, el Tommy dice, declaración jurada rectificativa, caso B. Sé que ahora uso el original esta, y el quebranto ahora me da más grande. Este quebranto, impuesto no hay, y sigo teniendo los 20 de anticipo. Esta raya acá no va. Entonces, si agrando el quebranto, alguien podría decir que eso es rectificativo en menos, porque es más a mi favor. Pero reitero, no estoy modificando el impuesto, ni la base imponible en esa declaración jurada. Si eso va a influir en una declaración jurada posterior, analicemos después de posterior. Entonces, en este caso, como en este caso, y en este caso sí tiene consecuencias pensar lo opuesto, porque si alguien sostiene que esto es una rectificativa en menos, porque agrando el quebranto, regiría esta. No, esta es la que rige. Porque para que haya rectificativa en menos tengo que achicar el impuesto determinado o achicar la base imponible, porque ahora el segundo párrafo habla de base imponible, y cuando hay quebranto no tengo ni base imponible ni impuesto determinado. ¿Sí? Escucho. Ya está en condiciones de responderte tu pregunta. No cambia. El impuesto determinado ni la base imponible se modifica. Él plantea que rectifico, está todo igual, pero agrando los anticipos. O achico los anticipos. Pero para el ejemplo tenga sentido, agrando los anticipos. Entonces que el impuesto a pagar se va a achicar. No se preocupen por el impuesto a pagar. Para saber si la rectificativa es más o es menos, el impuesto a pagar no importa. Lo que importa es el impuesto determinado. O eventualmente la base imponible, si usamos el concepto del segundo párrafo. Entonces, ni la base imponible ni el impuesto determinado se modificó. Lo único que cambiaste es que en la original te tomaste 20 de anticipo y en la rectificativa te tomaste 50 de anticipo. No hay rectificativa en menos. Con lo cual, la regla es que si no hay rectificativa en menos, siempre rige la rectificativa. Siempre la rectificativa pisa la original. Y perdón, supongo que esto no lo pueden Profe, ver. sí se puede ver, se puede ver. Bueno, genial. Lo Entonces, que a mí no me quedó claro es si tenemos en cuenta la base impositiva o el impuesto. ¿cómo?
Valentina. No me quedó en claro si tenemos que tener en cuenta la base imponible para ver si es rectificativa en Siempre menos o el impuesto. parecía estar claro, hasta la reforma que agregó el segundo párrafo, parecía estar claro que el impuesto determinado era lo importante. La confusión empieza a existir, o la discusión, a partir de que a partir del 2018 tenemos el segundo párrafo, que el segundo párrafo habla de base imponible, cuando habla de la rectificativa en menos. Con lo cual, si ustedes me preguntan a mí, a partir del 2018, si el único lugar donde está mencionado cuál es una rectificativa en menos, dice que es achicar la base imponible, yo diría que tomemos la base imponible. La única forma de que no coincidan la base imponible con el impuesto es que haya un cambio de alícuota simultáneo, que yo modifique la base imponible y simultáneamente modifique la alícuota. Esa es la única forma de que la consecuencia no sea la misma, de analizar base imponible o analizar impuesto. Siempre, ya sea que analice la base imponible o analice el impuesto, la consecuencia va a ser la misma, el resultado va a ser el mismo. La única forma de que el resultado no sea el mismo es que yo achique la base imponible, pero cambie la alícuota por una alícuota más alta y el resultado del impuesto sea distinto al resultado de la base imponible. Pero para eso tiene que haber cambio de alícuota. Si no, siempre la suerte de la base imponible va a ser la misma suerte que lleva el impuesto determinado. Y no vamos a ser tan malas personas de tomar un caso de que pase eso. Pero Disculpe, me profe. preguntan, hoy, ¿qué es lo que hay que mirar? Y para ser estricto hay que mirar la base imponible. Porque eso es lo que dice la ley ahora en el 13. En la práctica, y reitero, salvo que haya un cambio de alícuota, siempre la base imponible sigue la misma suerte, o el impuesto determinado sigue la misma suerte que la base imponible. Van de la mano. Disculpe, profe, me quedó una duda con respecto a Simultáneo la... con un cambio de base, sí. Sí, Constanza. Me quedó una duda con respecto a la rectificativa en menos. A ver. En el tema de que dice que dentro de los 5 días hábiles del vencimiento... No terminé todavía de explicar eso. Ah, bien, bien. Déjame que termine y si la duda persiste, pregúntame con todo gusto. Sí, 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 cómo no, gracias. Porque quedé trunco, eso lo empecé a explicar y me fui para otro lado. ¿Qué hora es? Upalala. Bueno. Entonces, vamos a la última causal, que sería la última excepción de la excepción. O sea, rectificativa en menos, rige como regla, si estamos en presencia de una rectificativa en menos, rige la original, salvo que, y la tercera causa del salvo que, era esto de que la base imponible se haya achicado hasta, o no más de un 5% entre el original y la rectificativa, que no haya achicado la base imponible más de un 5%, y que la rectificativa se haya, y además de cumplir con la regla del 5%, que además la rectificativa se haya presentado hasta los 5 días posteriores al vencimiento del plazo para presentar la DJ. No importa cuándo presente el original, obviamente tiene que estar presentada el original. Pero si yo presenté 2 meses antes del vencimiento del original, 2 meses y 5 días después, puedo presentar la rectificativa. Porque la fecha clave para contar los 5 días es el vencimiento, no cuando presenté el original. Y siempre tengo que tener presentar original para presentar una rectificativa, por definición. Entonces, si cumplo con las dos cosas, si la original decía 100 de base imponible y la rectificativa decía 95, 96, 97, 98, 99, ¿sí? O sea, 5% o menos, también puede decir 95, reitero, la original dice base imponible 100, que base imponible en ganancia sería el resultado neto. Entonces sería el resultado neto en ganancia 100, que es la base imponible. La rectificativa dice resultado neto 95, o algo que esté entre 95 y 100. Cumplo con la primera regla. Bajé la base imponible de la original a la rectificativa 5 o menos por ciento. Si cumplo con eso, me pongo a mirar cuándo presenté la rectificativa. Porque si no cumplo con eso, ya no miro más nada. Si cumplo con eso, tengo que ver que esta rectificativa que dice 95 o 96 o 97 de base imponible de resultado neto, esté presentada dentro de los 5 días, no,
no es dentro de los 5 días. Hasta el 5.º día siguiente al vencimiento, porque puede estar presentada antes del vencimiento, las dos. O sea que el plazo máximo para presentar esa rectificativa es 5 días después del vencimiento. ¿Cómo son esos días? Hábil administrativo. Que lo dice el 4 de la ley. Si cumplo con las dos cosas, dice la ley expresamente que esa rectificativa pisa la original y es la excepción de la excepción. Entonces, menos por menos, vuelvo a la regla original. Piso la rectificativa pisa la original. En estos casos, también tengo que hacer la presentación digital y explicarle al fisco que cumplí con las dos cosas, mostrarle, porque el sistema, cuando es rectificativa en menos, siempre me deja la original. Entonces yo entro a cuenta tributaria y veo la original. ¿Qué hago para que impacte la rectificativa en menos? Si cumplí con esto del 5% de los 5 días, tengo que hacer la presentación digital, como les dije recién, y explicar que cumplí con las dos cosas. Explicar y probar si hubiera que probar algo. Entonces explico, hago los cálculos para que vean que la base imponible se achicó 5 o menos y que la rectificativa se presentó hasta el 5.º día siguiente al vencimiento. Acreditando eso, AFIP me modifica el sistema de cuentas tributarias y me hace aparecer la rectificativa como declaración jurada que se debe o que es la que está vigente. Ahora sí, Constanza pregunta. ¿Todavía queda pregunta? No, profe, era a ver si se cumplían ambas Bueno. condiciones, si se tenían que cumplir. Gracias. Hasta acá. ¿Preguntas? Estamos complicados con el tiempo hoy. Bueno, mejor que no. Me encantan las preguntas, pero no nos alcanza el tiempo. Tienen un fallo ustedes ahí en la plataforma que se llama Coca-Cola. ¿Sí? Ya le vamos a subir más adelante uno que se llama Fernet Branca. Y ahí todo feliz. En serio, el fallo se llama Coca-Cola, es un fallo del tribunal, creo que del año 88, del Tribunal Fiscal. Y en este fallo pasó lo siguiente. Voy a ir rápido porque el fallo es simple y quiero explicar lo que sigue, antes que nos vayamos. Pasó lo siguiente. Coca-Cola pagaba IVA, presentaba impuestos al valor agregado, IVA, y presentaba y pagaba impuestos internos a las bebidas gaseosas. ¿Vieron? En Fiscal 2 ya lo vimos. Genial. Entonces, después de diciembre, cuando ya cerró diciembre, vio que la declaración jurada de IVA de diciembre le iba a dar saldo de libre disponibilidad a su favor. Iba a quedar saldo de libre disponibilidad en la declaración jurada de IVA de diciembre que se presenta hasta el 20 de enero. Entonces ya tenía cerrado el mes, se dio cuenta que iba a tener saldo de libre disponibilidad a su favor. Y cuando hace sus cálculos de impuestos internos, el impuesto interno no te puede dar a tu favor, entonces hizo los cálculos y tenía que pagar muchísima plata de impuestos internos. El impuesto interno no vence el 20, vence el día 5 de enero. Entonces dijo, qué despropósito, yo el 5 tengo que pagarle un montón de plata a la AFIP y el 20 presento una declaración jurada que dice que la AFIP me debe a mí un montón de plata. Entonces, como se podía compensar, se puede compensar saldo a favor de libre disponibilidad de IVA con saldo a pagar de impuestos internos, se puede compensar. Dijo, voy a presentar el IVA el 3 de enero, ya tengo los datos, presentó su declaración jurada del IVA el 3 de enero, que le dio un saldo de libre disponibilidad a favor hermoso, gigante, y al día siguiente, o a los 2 días, presentó su declaración jurada de impuesto interno a pagar y hizo la compensación con el saldo a favor y la compensó, la canceló con su saldo a favor que tenía de IVA. Hasta ahí, genial. ¿Qué pasó? Cuando el fisco vio lo que había hecho Coca-Cola, dijo, está muy bien, se puede compensar, no hay ninguna objeción, pero acá Coca-Cola me hizo un viejo truco. Dice, ¿cómo esto que me presentó la declaración jurada de IVA antes? Acá, si hubiera presentado internos a pagar el 5 y el 20 hubiera presentado el IVA con saldo de libre disponibilidad y el 20 hacía la compensación, me tendría que haber pagado o compensado 15 días de intereses. Entonces dijo, y eran muchos millones, cuando lean el fallo. Entonces dijo la AFIP, genial, muy bien la compensación, pero me debes 15 días de intereses, porque el vencimiento del IVA es el 20. Vos me la presentaste antes.
Entonces la discusión del fallo de Coca-Cola es por 15 días de intereses, que era muchísima plata. ¿Qué dijo Coca-Cola a su favor? Dijo en la ley, el plazo que tengo para presentar la declaración jurada es el último día que tengo, no es el único día que tengo. Las declaraciones juradas que se presentan antes tienen los mismos efectos y la misma validez que la que se presenta el último día. Yo tengo para elegir, una vez que ya tengo cerrado o nacido el hecho imponible, o sea, una vez que terminó diciembre, ya estoy en enero, que ya nació el hecho imponible, ya cerró el mes de diciembre, yo tengo para elegir entre el 1 y el 20 el día que yo quiera. El tiempo que yo tengo, ese tiempo lo puedo usar o no. Es como si yo pago, ¿vieron esos contribuyentes que son muy fanáticos de pagar todos los impuestos? Si yo pago un impuesto que me vence ahora el 15, lo pago hoy. No puedo después que haga eso ir a renta y decirle, mira, me debe 11 días de interés a favor mío porque te adelanté la plata. Jódase. Bueno, acá es igual. Uno usa si quiere el plazo y si no lo usa es un problema de uno. Entonces la AFIP decía que esa presentación antes del vencimiento era provisoria, no tenía plenos efectos, que los plenos efectos surgían una vez que vencía o llegaba el día del vencimiento. Coca-Cola decía de ninguna manera, la declaración jurada tiene plenos efectos, porque la ley dice que lo tiene, cualquier día que yo la presente, siempre y cuando ya haya nacido el hecho imponible. Bueno, y el Tribunal Fiscal dijo, claro que tiene razón Coca-Cola, no hizo nada malo, ese plazo que tiene entre el día 1, que ya nació el hecho imponible de enero, y el 20, que vence el plazo para presentar la declaración jurada, es un plazo que él tiene a su favor y lo usa si quiere, y si no quiere, no lo usa. Él usa lo que quiere de esos 20 días. Y esa declaración jurada presentada antes del vencimiento tiene exactamente los mismos efectos y la misma responsabilidad en cabeza del contribuyente, la presenta el día 1, el 5, el 10, el 15 o el 20. O después del vencimiento. El contribuyente es responsable y tiene el mismo peso, esa declaración jurada, la presente cuando la presente. Nada dice la ley sobre otra cosa. Y citando al artículo 13, cuando habla de la responsabilidad del contribuyente cuando presenta una declaración jurada. Entonces, revocó esa liquidación de intereses que estaba discutiendo con la AFIP. Dijo, no debe ningún interés. Entonces, este fallo sobre los efectos de una presentación de una declaración jurada antes del vencimiento. Siempre que yo presento una declaración jurada, tiene plenos efectos y soy responsable por lo que dice. Y en este caso, esos plenos efectos me beneficiaban. ¿Sí? Eso dice el fallo de Coca-Cola. No estamos tan mal. Está mal, pero no tan mal. ¿Quién es el que decía eso? El de... Guido Casca. Pensé que era el otro de... El gordo, ¿cómo se llama? Barassi. Bueno, nos queda el último tema. Un tema espectacular. De mis temas preferidos. Artículo 81, quinto párrafo de la ley. Teoría de las correcciones simétricas. Ahí va. Artículo 81, quinto párrafo de la ley, está ahí escondido, porque el 81 habla de repetición. Ahí escondido, en el quinto párrafo del 81, está esta perla, esta joya. ¿Sí? Este 33 de oro en el truco. ¿Sí? Y no hice la seña nada. No le hice la seña y el pie no cantó y cantó el rival. Y yo dije 33 de mano. ¿Sí? Una adquisición. ¿Qué dice esta teoría de las correcciones simétricas que está puesto en el quinto párrafo del 81? Dice que la AFIP está obligada, y esta es la parte que ustedes anotan como si yo estuviera redactando los 10 mandamientos, ya sea en una fiscalización o en una determinación de oficio, no importa si en la inspección o la determinación de oficio, la AFIP está obligada, cuando encuentra una diferencia a cobrar para el fisco, o sea que el contribuyente tiene que pagar, cuando la AFIP descubre que el contribuyente no declaró bien y hay una diferencia a favor del fisco, cuando descubre eso, la AFIP tiene la obligación, si simultáneamente aparece una diferencia en el sentido contrario, se descubre que el contribuyente
hay algo que no pagó, que debe, mal declarado, y simultáneamente descubre una diferencia a favor del contribuyente, todo eso está a la vista, y estas dos, la que es a pagar y la que es a favor del contribuyente, están originadas en el mismo hecho, esa es la clave, originadas en el mismo hecho, ya sea en el mismo periodo fiscal o en distintos periodos fiscales, ya sea en el mismo impuesto o en distintos impuestos, una y otra. La obligación de AFIP, y reitero, es obligatorio para la AFIP, es compensar las dos diferencias, o sea, una a cobrar y una a favor del contribuyente, compensarlas, y solo si subsiste una deuda, ir por esa deuda. Te voy a dar un ejemplo porque así como se los dije parece chino mandarín. Yo le puse todas las ganas, pero no se entiende nada. Les doy un ejemplo para que sepamos de qué están hablando y después les cuento el sentido de esto. Seguimos un impuesto a las ganancias. Ustedes saben, mucho mejor que yo, porque Manacero, Aramburu, Farina los han hecho estudiar un montón de impuestos a las ganancias, que para deducir un incobrable, por lo menos necesito un índice de incobrabilidad. Que uno de los índices de incobrabilidad es iniciar acciones de cobro. La mejor es iniciar el juicio con el abogado. ¿Sí? Y inicio la acción judicial, inicia acción de cobro. Bueno, resulta que yo hago mi declaración jurada de ganancias, periodo fiscal 2022, y me avisa el cliente, la empresa me avisa que el abogado le manda un mail diciendo ya inicié las acciones de cobro en diciembre. Entonces yo, contablemente, hago la deducción del incobrable y impositivamente lo mismo en el 2022. Que la acción de cobro, me avisa el abogado, la inició a fines del 2022. En enero, el abogado se fue a Playa del Carmen. En febrero, cuando vuelve a llamarlo al cliente y dice, mira, le dejé acá a un colaborador para que presente a fines de diciembre la demanda, pero fue a tribunales, llevó unos champán, se puso a brindar y se olvidó, y ya quedó para febrero, porque en enero estamos de feria. Entonces te la acabo de presentar, el abogado ya con la presentación hecha para que no lo retemos mucho. Entonces al final, ese inicio de la acción para cobrar no se produjo en diciembre del 2022, sino que se produjo en febrero del 2023. ¿Y yo qué hice? Ya lo puse en el balance, lo puse en la declaración jurada de ganancia y tomé la deducción. Entonces, que yo, conclusión, en el 2022 me tomé mal el incobrable. Eso no está sujeto a discusión. ¿Cuándo me lo debería haber tomado? En el 2023. Pero cuando hago el balance 2023 y la declaración jurada del 2023, me doy cuenta que no lo puedo tomar en 2023, pero ya lo tomé en el 2022. Entonces no lo tomo en el 2023. Pues ya lo tomé. Entonces lo tomé mal en el 2022 y lo debería haber tomado en el 2023 y no lo tomé porque ya lo había tomado. Entonces presenté 2022 así, presenté 2023 así. Y AFIP viene ya con las dos declaraciones juradas presentadas. Esto es otro requisito para aplicar correcciones simétricas. La diferencia a favor y la diferencia en contra tienen que estar en declaraciones juradas que ya estén presentadas al momento del análisis. O sea, las dos diferencias ya tienen que estar plasmadas en declaraciones juradas. Viene la AFIP y me viene a fiscalizar 2022 solo. Me abre la orden de intervención, 2022, viene y me dice, tráeme las pruebas de este incobrable. Le llevo la demanda iniciada en febrero de 2023. Me dice, ¿sos chistoso? ¿Qué pasó acá? No, bueno, que se devolvió el abogado, se estuvo brindando, le explico todo, no le importa. Como está fiscalizando 2022, me impugna esa deducción y me dice, o rectifica o te hago determinación de oficio. Está mal calculado el impuesto. Está mal declarado el impuesto. Hiciste una deducción que no correspondía. AFIP tiene toda la razón. Si no existiese la teoría de las correcciones simétricas, ¿sí? Si hoy se derogara
el quinto párrafo del 81, AFIP me haría rectificar, si yo quiero rectificar, y si no me determinaría de oficio y me cobraría la diferencia del 2022. Yo le digo, pero para, no seas tan malo, si yo en el 2023 no me la tome. Bueno, me presenta una rectificativa del 2023, tómalo. ¿Y cómo es esa rectificativa del 2023 donde puse la deducción que no había puesto? En menos. Tengo que iniciar una acción de repetición. Cuando hay una rectificativa en menos y no hay error material, ni está el tema del 5% y todo eso, la rectificativa, para que yo valga, tengo que iniciar una acción de repetición, que es un camino eterno. Entonces, si no existiese correcciones simétricas, AFIP me podría cobrar, determinar y cobrar la diferencia del 2022, y yo por el 2023 tendría que rectificar en menos, iniciar una repetición que algún día, sabe Dios, me van a devolver. Entonces sería, AFIP va en un jet ultrasónico y yo voy en un carruaje con un solo caballo rengo. Así son las velocidades de los dos casos. AFIP hace todo rapidísimo y yo el camino más lento del mundo. Entonces, como el legislador vio eso, dijo, no, acá tenemos que hacer algo porque es injusto que si el inspector está viendo todo y el problema es un solo problema, porque acá el problema es un solo problema. La misma deducción está mal en un lado y no se tomó en otro cuando se debe haber tomado. La teoría de las correcciones simétricas me salva de eso, me salva de que AFIP cobre rápido 2022 y yo tengo que pedir repetición eterna por el 2023. Correcciones simétricas me salva de esa desigualdad y la obliga a la AFIP a que compense, y si el impuesto es el mismo, la tasa, la escala es la misma en 2022 y en 2023, la diferencia es cero. Si la escala, caigo en la misma parte de la escala, y es la misma, la alícuota es la misma, la diferencia es cero. Entonces la AFIP no tiene nada que cobrar. Porque la ley dice, debe compensar. Debe compensar. Entonces, ¿de qué me salva esto? De pagar la diferencia 2022, porque en realidad la ingresé cuando pagué de más 2023. ¿Sí? Usted me dice, esto es una joda, hago las cosas mal, después corrijo el año siguiente y no, bueno, lo que la ley me salva es de pagar el capital del impuesto. La ley lo obliga a compensar impuesto contra impuesto. Pero, si pasó exactamente lo que les conté, tengo un año de intereses, porque yo pagué un año después lo que debería haber, o arreglé un año después lo que debería haber pagado del 2022. Entonces debo un año de intereses, por la diferencia de impuestos, y procedería en principio una multa material por esa diferencia, y me pueden intentar aplicar, si hubo dolo, ley penal tributaria y puedo ir preso por esa diferencia. O sea que correcciones simétricas me salva del impuesto. De todo lo otro no me salva. Sí, yo, como en este caso, primero dejé de pagar y después pagué de más. Si estuviese invertido eso, no hay perjuicio fiscal. Si primero pagué de más y al periodo siguiente pagué de menos y se aplica correcciones simétricas, ahí sí, no hay impuestos, no hay intereses, no hay multas, no hay ley penal tributaria. No hice nada malo. Lo que hice es adelantarle un año la plata a la AFIP. Si la plata es la misma, si la alícuota es igual. Esta teoría, sin saberlo, ustedes todos la estamos aplicando todo el tiempo. Cuando hago el IVA y me llega una factura del mes anterior, yo estoy haciendo ahora el IVA de julio, o el de agosto, supongo que estoy muy adelantado, estoy haciendo el IVA de agosto, y me llega una factura de mayo, de compra, que nadie se la tomó, o era un ticket de una estación de servicio que no aparecía en el portal del IVA, me llega un ticket de combustible de la camioneta con fecha de mayo, yo la cargo en el portal de IVA de agosto. ¿Por qué lo puedo hacer y nunca pasa nada? Por la teoría de las correcciones simétricas. Porque si no, AFIP podría venir, impugnarme a agosto, porque tengo un comprobante que no es de agosto, cobrarme la diferencia de agosto y decirme que haga repetición por mayo.
Pero como está la teoría de corrección simétrica, la compensación da cero, y como adelanté plata, porque en mayo no me lo tomé y me lo tomo recién en agosto, no tiene consecuencia. O sea que la estoy usando todo el tiempo. A ver si les dije todo bien. Entonces, claves de esta teoría. ¿Es obligatorio para la AFIP en inspección o en determinación de oficio? Tiene que estar las dos diferencias, una para un lado y otra para el otro, o sea, una a favor de AFIP y una a favor de contribuyente, originada en el mismo hecho. Cuando pasa eso, y esas dos diferencias están plasmadas en declaraciones juradas ya presentadas, la AFIP compensará, o sea, una obligación, tiene que compensar. No importa, dice la ley, si alguna de las dos, la diferencia a favor de la AFIP o la diferencia a favor del contribuyente, están prescriptas. No importa. Hay que compensar igual. ¿Sí? Y creo que esas son las claves. Y otra clave es que estas dos diferencias pueden venir del mismo impuesto o de distintos impuestos, podría ser ganancia con ganancia mínima presunta cuando existía, pueden ser las dos diferencias del mismo impuesto en distintos periodos fiscales o en el mismo periodo fiscal. Se puede ser mismo periodo fiscal o distintos periodos fiscales, mismo impuesto, distintos impuestos. Ahí no hay limitación, si cumplimos con los otros requisitos. Entonces, no se olviden de leer Toledo, no es un fallo largo, es bastante interesante. Y con eso, mágicamente, les regalo 11 minutos de su vida. No, para que el Tommy tiene una acotación. Una pregunta de examen. Un contribuyente en el periodo fiscal 2023, cuya declaración jurada de impuesto a las ganancias venció en mayo, una persona jurídica, ya la presentó. En esa declaración jurada no declaró ventas que efectivamente tuvo y nunca las facturó, y tampoco declaró gastos que, vamos a hacerlo fácil, los tenía efectivamente facturados. Claro, ¿qué pasó en el balance? Tenía compras, tenía la factura de compra emitida por el proveedor, pero no tenía cómo justificar que las pagó, porque las había pagado con ventas marginales. ¿Hasta ahí va claro? Bueno, entonces ese contribuyente presentó su declaración jurada en el año 2023, tenía gastos de compra facturados, no los declaró y tampoco declaró ventas que no la tenía facturada. Entonces la pregunta al profesor Guerrero es si AFIP viene y me inspecciona en el periodo fiscal 2023, si en virtud de la teoría de las correcciones simétricas, AFIP tiene que compensar tanto lo que aumentaría el impuesto, como son las ventas no declaradas, como lo que disminuiría el impuesto, que son los gastos que tampoco están computados. Como dijo una vez Jack Nicholson en una película, que no me sale el nombre ahora, que eran de unos militares en Guantánamo, no está claro, está cristalino. ¿Entienden lo que él dice? Acá hay un mismo periodo fiscal, un mismo impuesto, y dentro de ese periodo y de ese impuesto, AFIP descubre ventas marginales, ¿sí? Vendí en negro, no declaré venta, puse venta cero, y cuando AFIP me dice, che, pará, acá tenés venta en negro, no sé cómo, pero las descubrió, acá tenés venta en negro, yo digo, pará, pero también tengo compras y gastos, acá están los comprobantes. Entonces la pregunta es de él, ahí AFIP tiene que compensar y solo cobrarme esas ventas marginales, el cálculo de impuesto a las ganancias, tomando las ventas, restando el costo y restando los gastos, o AFIP me va a determinar con las ventas sin ninguna compra, sin ningún gasto. Están originados en hechos distintos. Está promocionada, puede retirarse. La clave es que no son el mismo hecho. Son diferencias a favor y en contra, mismo periodo fiscal, mismo impuesto, todo genial. Está presentada la declaración jurada, pero son hechos distintos. Las ventas son unos hechos, las compras son otros hechos. Entonces, si llega a pasar lo que él les dice, yo puse cero compra, cero gasto y cero venta, y la AFIP me descubre y acredita que yo vendí, en esa declaración jurada me va a determinar poniendo las ventas y no deduciendo nada.
Y si yo hago aparecer los comprobantes, AFIP no está obligada por la corrección simétrica a incluirlos. Entonces, AFIP me va a determinar de oficio ventas menos nada, resultado igual que las ventas, el impuesto sobre ese número, y yo, si quiero hacer que impacten las compras y los gastos, tengo que presentar una rectificativa en menos respecto a lo que dice la determinación de oficio, y esa rectificativa en menos, tengo que iniciar una repetición para que me la tomen en cuenta. Que una repetición básicamente, además que un camino muy largo, en el medio hay una inspección para ver por qué estoy pidiendo repetición. Me va a pedir los comprobantes. Bueno. Entonces no se aplicaría correcciones simétricas. Entonces, ojo con pensar que en un caso como ese, el perjuicio va a ser chiquito, porque cuando AFIP me diga acá están las ventas, yo digo, para que acá tengo compra y gasto casi por el mismo número, ¿no? No, porque no se aplica el quinto párrafo del 81. ¿Sí? ¿Ven por qué? Son hechos distintos. Entonces ya se me acabó la magia ahí. No se aplica. Gracias, Tommy. Le regalo 7 minutos, no 11. Y nos vemos el lunes. Yo mañana no pienso venir. Mañana empiezan con tema nuevo con el profesor Grosito. Y acuérdense que tienen consulta y repaso el viernes y parcial el lunes. Ya les vamos a subir la distribución de las aulas, toda la cuestión formal del parcial.